Vamos a ponernos todos en común acuerdo. La Biblia dice que hay poder en el acuerdo. Y vamos a pedirle al Señor que se derrame con poder en esta noche, en medio de todo lo que hagamos, y que podamos ser bendecidos por medio de la impartición de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos en esta noche, te glorificamos, bendecimos tu nombre, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de llegar a tu casa, para inquirir, Señor, en tu presencia, para adorar tu nombre. Estamos aquí conscientes, Señor, de que tu palabra dice que donde quiera que hubieran dos o más reunidos en tu nombre, ay santo, allí tú estarías. Por lo tanto, hoy proclamamos que tú estás en nuestros medios, que tu bendición nos alcanza, y no solamente a nosotros, sino los que están a través de la internet. Esa unción es impartida sobre ellos aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, a través de las naciones. Y hoy, Señor, declaramos que salimos restaurados, renovados, transformados, amasaya, por la presencia de tu Espíritu Santo. Hoy el que vino triste sale lleno de gozo de este lugar. El que vino deprimido sale libre, porque la unción que pudre todos los yugos se derrama con poder en esta noche. Háblanos por medio de cada cántico, pero háblanos por medio de tu palabra, y adiestra nuestras manos y nuestros pies para la guerra y para la batalla, para que vayamos a conquistar. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos y echamos fuera toda obra de maldad, todo poder contrario a tu espíritu. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y proclamamos que la libertad de tu espíritu está en nuestros medios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso para el Señor y adoramos al Señor. Gloria a Dios. Santo Dios, vamos a adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, aleluya. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. gloria a Dios. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece
permanece fiel. Santo Dios. Y permanece fiel. Gloria a Dios. Santo eres Señor Jesús. Anoche, mientras hacía mi lectura de cada noche, como se debería hacer, pues estoy en el libro de Lamentaciones, ya lo terminé y estaba leyendo el capítulo 3. Y es un capítulo donde está la esperanza del pueblo de Israel de la liberación del cautiverio. Y muchos de nosotros estamos con esa esperanza de ser libres de un cautiverio que ya el Señor nos liberó, pero que estamos en ese proceso todavía. Y esta palabra me impactó y me tocó, sí, me ministró. Es en Lamentaciones 3, 40 al 41 y dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Tenemos que escudriñar los corazones, nuestros corazones, y ver qué hay mal en nosotros y entregarlo al Señor para volvernos a Jehová, para volvernos a nuestro Dios, para volvernos a aquel que nos encaminó y que nos dio la victoria, que nos va a sacar de ese desierto, que nos va a sacar de la esclavitud a la libertad. Y alcemos nuestras manos para adorarle, aunque estemos en lo más difícil, aunque estemos con un pie en el hoyo y un pie afuera, pero levantamos nuestras manos y le adoramos, porque sabemos que Él nos va a dar la victoria. Vamos a adorarle con todo lo que tenemos y vamos a pedir que derrame esa lluvia de bendición esta noche el Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor. Que como lluvia tu amor caiga en mí, como lluvia. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo eres Dios, Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia,
puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia, Santo Dios. No puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia, Santo Dios. No puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia. Que como lluvia tu presencia caiga en mí. Gloria a Dios. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Gracias. Pueden sentarse, por favor. Hoy vamos a empezar un nuevo curso y el primer capítulo de la introducción es un repaso para posteriormente entrar en materia sólida, porque usted necesita refrescar la mente para que pueda cimentar la columna, la zapata sobre la cual va a sembrar la columna. Y vamos a empezar por crear esa zapata, repasando el conocimiento y llenando las lagunas que dentro de esos conocimientos podáis tener. Sabe que la clase que estamos dando, que vamos a empezar hoy, va a ser tipo camarero. Usted puede preguntar, levantar la mano y preguntar, porque la idea es que usted pueda adquirir el conocimiento sin que haya lagunas. Y para la pregunta tonta es la que no se hace. Así que hay que hacerla. Aquellos que están viéndolo por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Si usted tiene alguna pregunta, escriba, que se la estaremos contestando posteriormente por vía internet. Así que, Jaime, ¿perdón? Pues pasa por aquí, mira. Aquí, los que no tengan libro, el costo es $20 para que usted lo pueda adquirir, lo puede tener. Aquellos que tengan facilidad de internet, sí, lo puede pasar, Jaime. Aquellos que tengan internet, lo pueden bajar de internet, está puesto ya internet, se comunican con Marco le va a decir dónde lo puede ubicar para que lo pueda bajar. A mí me gusta el libro porque yo escribo sobre él y cuando lo repaso otra vez, pues puedo volver a repasar la revelación que Dios me da en el concepto o el principio vertido, y por eso me gusta el papel. Pero aquellos que sean cibernéticos y lo quieran bajar por internet, lo pueden hacer. Lo importante es que usted estudie y repase, porque si no estudia y repasa, no fija en la mente, y ahí es que viene la diferencia. Amén. Así que de manera introductoria empezamos hablando que hay una guerra que está siendo librada en el mundo de hoy. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobierno. No es una rebelión o un golpe de Estado. Es una importante batalla invisible que está teniendo lugar en el mundo del espíritu. La Biblia declara que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados a causa de la falta de conocimiento es la guerra espiritual. Hay dos vertientes. Está la vertiente de que todos se lo achacan a demonios, y está la vertiente que dice que no hay demonios porque no creen en liberación. O sea que tenemos que ser sabios. No todos son demonios, ni todos son espíritus inmundos. Pero ciertamente lo que proclamamos con nuestra boca, el espíritu inmundo toma lugar en nuestra vida, porque ellos se asignan por palabra de la misma forma que Dios creó el mundo, a través de la palabra articulada. Así que por eso tenemos un mundo espiritual invisible que actúa contra nosotros, y muchas veces nosotros permitimos
que ese mundo invisible actúe contra nosotros porque declaramos palabra incorrecta. Entonces, la naturaleza pecaminosa que opera en nosotros hace que eso que se sienta se hable y hace que actúe en contra de nosotros porque hablamos lo que no debemos de hablar, y ahí entonces el espíritu mundo toma lugar. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Se levanta usted con un dolor de espalda. Ay, me duele la espalda. ¿Qué dolor de espalda tengo? Todo el día me pasa con dolor de espalda. Oye, el espíritu del mundo, mira, el siervo de Dios dice que le duele la espalda. Vamos a atacarlo. Abriste una puerta. Distinto sería si dice, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que este dolor de espalda se va de mí ahora. Fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted tiene la autoridad como creyente de desatar y atar. La palabra dice que todo lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos, todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué te está diciendo? Que cuando tú desatas la bendición desde el segundo cielo, baja la orden para que en el primer cielo donde tú estás recibas la bendición. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y su lengua os caerá en bendición o los llevará a maldición. Usted escoge entre la vida o la muerte. O sea que desde un principio esto ha sido así. Lo que pasa es que el pueblo de Dios desconoce eso. Por eso es que te ven que su pastora dice, cancela eso en el nombre de Jesús. Rápido, no le das oportunidad de que ellos cojan esa información para que esa información actúe contra usted o contra la persona que usted está hablando. ¿Cuántas veces tenemos un hijo? Oye, pero es que este hijo mío es cabezón, será bruto. Lo estás condenando, lo estás maldiciendo, y entonces eso va a tener hegemonía sobre ese hijo. En lugar de decir, no, mi hijo es una bendición, es un regalo de Dios, y Dios le prosperará abundantemente y tendrá la mente de Cristo. Eso es lo que debe decir. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos lo que Dios ha desatado en su palabra que somos, no lo que el mundo te diga o lo que las circunstancias quieran decirte que es tu hijo. El poder de desatar y atar en la lengua. Falta de conocimiento. Seguimos al párrafo que sigue. Esto es introducción. La iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. La terminología militar puede encontrarse a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La protección se encontró en la armadura de Dios. La palabra de Dios se comparó con una espada. Los ataques de Satanás fueron llamados dardos encendidos. Todo eso ustedes lo conocen. La fe era la buena pelea, y los creyentes se les dijo, pelearán la buena batalla. La iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual. La misma batalla espiritual continúa hoy, pero en lugar de estar combatiendo al enemigo, los creyentes están frecuentemente construyendo edificios de iglesia, produciendo dramas musicales, teniendo encuentros de confraternidad y peleándose los unos con los otros, mientras esta gran batalla espiritual se está desatando alrededor de ellos. Nada que ustedes no conozcan. Lo pueden ver, ¿verdad que sí? Seguimos. Satanás incluso ha intensificado sus ataques contra la iglesia, que se ha retirado de las líneas de frente de batalla. En la medida que el final de los tiempos se aproxima, es incluso más importante que los creyentes entiendan la guerra espiritual en estos tiempos, más que en los primeros días de la historia de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo nos advirtió, también debéis saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos son los que estamos viviendo hoy en día, porque son los tiempos donde la gente busca entretenimiento y tienen comezón de oír cuentos de viejas. Como dice por ahí, Gille lo decía y en Primera de Pedro. Pedro decía eso, se refería a que la gente tiene comezón de oír lo que le entretiene. Y lo que entretiene al hombre es el intelecto y las emociones carnales. Que esos son los que resultan una distracción para que el propósito de Dios en la vida de ese creyente no se cumpla, ni en la vida del creyente para con Dios. O sea que es los tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque te van a matar el alma, te van a matar la salvación. Por eso es que son peligrosos. Por eso lo llamó de esa manera. Estamos en la página 5. También debes, segunda de Timoteo 3:1. Mitad de la página, introducción.
Todo esto es introducción. En vistas a estar adecuadamente preparados para estos tiempos difíciles, un renovado énfasis debe ser puesto en las estrategias de la guerra espiritual. La vida cristiana es guerra. Mientras más pronto lo reconozcamos y nos preparemos para ella, más pronto experimentaremos la victoria. ¿Ok? Esto es bien importante, por eso hay que orar en 3 áreas de nuestra dimensión de oración. Debemos orar siempre, y esto no está ahí, en la dimensión de que se disemine, se sature el mensaje sobre la faz de la tierra del Evangelio. Se debe orar para el triunfo del mensaje del Evangelio, y eso es importante, y perseverar en el mensaje del Evangelio que se está exponiendo. ¿Por qué hay que perseverar en el mensaje que se está exponiendo del Evangelio? Para que esto provoque un avivamiento. Y el avivamiento va a venir porque persistimos e insistimos en una doctrina cristocéntrica. Fíjese que la tendencia humanística del intelecto ministerial, no del hombre, no de Dios, es a acumular gente, a tener iglesias grandes, poderosas económicamente y mantenerlos dentro de la grey. En estos últimos tiempos no es la visión de Cristo eso, sino es la diseminación del mensaje, preparando líderes para que lleven a otros líderes y otros líderes preparen otros a llevar otros líderes a otros sitios, a diferentes países. ¿Por qué es así? Porque estamos viviendo el tiempo apocalíptico donde los días se han acortado. Ya los días no tienen 24 horas, aunque nuestro calendario lo tiene. Los días están numéricamente representados aproximadamente en 17 horas.5. Eso significa que el tiempo fue acortado y entonces la dirección del Evangelio tiene que ser diferente. Ya no puede ser para acumular grupos de gente, porque ese grupo de gente que se acumula en la no perseveración del Evangelio, creyendo en la liberación y las sanidades, va a hacer que los grupos de gente entren en lo que se llama ecumenismo. Ya vimos lo que es ecumenismo. Ya se está desatando el ecumenismo. Ya empezó el ecumenismo en Roma. Y con muchas iglesias en Estados Unidos evangélicas. Y entraron en ecumenismo. Por eso es que esas 3 dimensiones en la oración de la guerra espiritual la tenemos que perseverar. Diseminación del mensaje, triunfo del mensaje y perseveración del mensaje. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Para qué? Para que esto provoque un avivamiento. Ahora bien, seguimos aquí. Lucas 14:31 dice: o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra el otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él o con 20,000? Ningún rey fue nunca a la batalla sin un cuidadoso examen de sus recursos y sin desarrollar estrategias de la batalla. En esencia, esto es lo que vamos a hacer en este curso. Estamos haciendo un cuidadoso examen de la estrategia, de las armas y del poder disponible para nosotros para ganar la guerra contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. En el mundo militar, estrategia es la ciencia que lleva adelante las operaciones militares. El método o el plan que lleva el objetivo de la victoria. En este curso ustedes aprenderán a formular, a llevar adelante estrategias militares espirituales que les traerán la victoria en el mundo espiritual. Entonces, cuando analizamos todo esto, entendemos que la vida cristiana es un proyecto de edificación basado en una estrategia total para el cumplimiento de un propósito de Cristo en nuestra vida y de nuestros hijos. Y cuando entendemos esto, sabemos que entonces que el propósito de Dios para nuestra vida y de nosotros para con Dios tiene que estar por encima de todo. La pregunta es, ¿por qué tiene que estar por encima de todo? La respuesta es que esto se trata de la salvación nuestra y de la herencia de salvación que dejemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en la profundidad de esta batalla no es una batalla visible con resultados que usted pueda calcular,
sino son invisibles con resultados que se van a ver visibles dependiendo de la credibilidad, de la disposición y de la entrega que usted tenga ante el propósito de Dios. Por eso la gente no son libertadas completamente, porque se entretienen o se aceptan las migajas que caen de la mesa del amo. Y no puede ser así. El pan de vida lo da el Espíritu de Dios para que sus hijos anden en plena libertad y el reino de Dios se establezca con su justicia sobre la faz de la tierra. En la medida que haya un compromiso del creyente en esta magnitud, entonces veremos las cosas acontecer ante los ojos naturales. Si nos conformamos con migajas, migajas vas a tener para tu vida. Pero Dios no te llamó para migajas. Dios te llamó para vida abundante de plenitud, de gozo, de paz y de la justicia de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces el creyente muy fácilmente flaquea porque no tiene el conocimiento para sostener el tesón de la perseverancia en la oración y en la credibilidad de su corazón, por falta de conocimiento. Las iglesias no dan cursos de liberación. Las iglesias no creen en guerra espiritual. Y yo le pregunto a usted, ¿usted sabe cuándo usted es más rico? Cuando usted tenga cosas que no pueda comprar con dinero. Ahí es que usted es rico verdaderamente. Porque si no se alinea a esa dimensión, lo que está en juego en estos tiempos peligrosos es nuestra salvación y la de nuestros hijos. O sea que esto no es juego, esto es serio. Esto es serio de verdad. Esto es para que la iglesia estuviera llena y me da mucha pena que no esté más que la mitad de la iglesia. Es una pena, pero bueno, cada cual acarrea las circunstancias que quiere para su vida. En eso yo no me puedo meter. Cada lección es prestada en términos militares consistiendo en las siguientes secciones. El llamado a las armas. Capítulo 1 explica la guerra invisible y el llamado a las armas para todos los creyentes. Número 2, admisión. Todos los ejércitos en el mundo natural tienen procedimientos de admisión. Estos son cosas especiales que tienen que hacer en vistas a unirte a la fuerza. Lo mismo es cierto en el ejército de Dios. El capítulo de Dios explica cómo enlistarte en el ejército de Dios. Estaremos hablando de eso también. Entrenamiento básico. Después de la admisión en el ejército, un soldado siempre recibe entrenamiento básico. El entrenamiento básico para el ejército de Dios es presentado desde el capítulo 3 hasta el 9. Las líneas de batalla de la guerra invisible son definidas. Fíjese lo interesante. Usted dice, ¿pero qué es invisible? ¿Cómo lo voy a definir? Lo vas a definir con el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios en ti te va a dar la definición de la línea. Hasta aquí y hasta aquí no. Y es una línea que a pesar de que es finita, es más refulgente que la sangre de Cristo. Porque la línea la tira la sangre de Cristo a través de la propia palabra. Lo van a ver más adelante. O sea que no se van a equivocar. No hay forma de equivocarse. No hay tergiversación que valga. Las líneas de batalla de la guerra invisible son definidas. Se discuten las fuerzas del bien y del mal, incluyendo el Señor de las huestes. Los ángeles. Las huestes, estamos hablando de la hueste, sí. Los ángeles, Satanás, los demonios, el mundo y la carne. Se identifican el territorio del enemigo, las estrategias. Y se presentan también un vistazo general del plan de Dios para la batalla. Movilización. Todo esto está hecho militarmente. Movilización. El entrenamiento es inútil a menos que un ejército se movilice. Nada hay de llaneros solitarios aquí. ¿Ok? Tenemos que ir juntos siempre. Movilizarse significa ponernos en un estado de alerta para el servicio militar activo. En sección movilización de este curso, que se extiende desde el capítulo 10 al 13, aprenderá sobre la guerra ofensiva y defensiva, sobre cómo utilizar las armas de la guerra y los paralelos naturales de la guerra espiritual. Invasión. Durante la invasión en el mundo natural, el ejército entra en una zona de combate para conquistar a sus enemigos y reclamar territorio. Evangelismo, ¿verdad? En el entrenamiento básico es inútil a menos que lo que ha sido aprendido se ponga en acción. Incluso el ejército movilizado y equipado con armas no es suficiente si se mantiene inactivo en los flancos. O sea, no se conforme con que conquistó territorio, tiene que seguir avanzando.
Para ser efectivo en la guerra debes entrar en la zona de combate. En el estadio de invasión, que se extiende desde los capítulos 14 al 19, entrarás en la zona de combate del mundo. ¿Del mundo de qué? De la carne y del diablo, y del mundo que nos rodea. Estudiarás la batalla en la mente, contra la lengua, contra los muros espirituales, en los lugares altos y sobre el territorio estratégico. En cada una de estas lecciones estratégicas específicas de Satanás se identificarán y se señalarán estrategias para vencer al enemigo. Las estrategias están en la palabra de Dios y la vamos a ver. Entrenamiento avanzado en la guerra espiritual. Después de ganar alguna experiencia en la batalla, los soldados usualmente reciben un entrenamiento avanzado en áreas específicas de la guerra. Esta porción del manual se titula Entrenamiento avanzado en la guerra espiritual, cuyas iniciales deletrean IAGE. En las acciones militares, en el equipo IAGG es un grupo especializado de soldados usados para misiones dificultosas. En el entrenamiento avanzado ofrecido en este manual aprenderás también sobre la transferencia de espíritus, cómo asistir a prisioneros y las bajas de la guerra y cómo tratar los poderes demoníacos. También aprenderás sobre cómo perder una batalla y así todo y cómo ganar la guerra. Sí, porque el hecho de que usted tenga la autoridad y el poder no le obliga a ir por encima a nadie para tratarlo de convencer. Y usted va a ver qué estrategias hay para trabajar con ese tipo de personas. Y cuando habla también de asistir a los prisioneros, habla de la gente en la iglesia que se opone a lo que Dios le manda hacer. La gente que se opone a lo que Dios le manda hacer son prisioneros y usted sabe de quién, ¿verdad? Del enemigo. Y de eso hay en la iglesia. Pero usted va a darse cuenta de eso porque cuando usted tira el trazo de la palabra, se va a dar cuenta que por la palabra misma es la que lo juzga. Y sale de eso. Cada lección en este manual de guerra se organiza como sigue. Objetivos. Estos son los objetivos espirituales que debes alcanzar, estudiar en cada lección. Está en la primera página. Versículos clave de las cláusulas de la guerra está en cada clave. Cuando una nación declara guerra, frecuentemente se establecen cláusulas de guerra. Este documento explica por qué están en guerra, identifica al enemigo y declara los objetivos de la guerra. La Biblia es la palabra escrita del único Dios verdadero, el comandante de nuestro ejército espiritual. La Biblia contiene nuestras cláusulas de guerra para el combate espiritual. De cada lección de los versículos llave de las cláusulas de la guerra enfatizarán los conceptos principales de la lección. Introducción. La introducción provee una visión general del contenido del capítulo. Lección. Esta presenta un informe militar para este capítulo. Un informe es un tiempo de instrucción antes de la batalla, la cual provee información necesaria para librar la guerra espiritual efectiva. Lo tienen ahí, ¿verdad? Inspección. En un ejército natural, las inspecciones ocurren regularmente para chequear la preparación y las habilidades de los soldados. La sección de inspección de cada capítulo es un examen para ver si se han logrado los objetivos de cada lección. Quiere decir que al final del capítulo hay unas preguntas que yo no se las voy a contestar. Usted la va a contestar porque usted tiene que tener el aprendizaje para contestar esas preguntas. Si usted no puede contestarlas, repase ese capítulo para cuando yo venga el próximo martes ya usted esté al día y pueda crear la zapata correcta para tirar la columna. Porque es importante que si usted se queda con laguna, entonces cuando estemos en el capítulo 16, 17, 18, 19, 20, y yo traiga algo, y cómo él enlaza eso en la palabra, ¿dónde está? Se pierde. Entonces, usted se va a sentir intimidado, y el enemigo va a decir, no pregunte, que se van a reír de ti. Te van a decir que eres bruto, no pregunte. ¿Te das cuenta? Pero ¿sabes por qué te lo puede decir? Porque hay una laguna que lo permitiste, y lo que es una brecha abierta, una puerta abierta. Si usted la cubre toda, él no le va a poder hablar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe la pata de que cogíamos. Pero si usted cierra esa puerta, él no va a poder entrar. Amén. Maniobras tácticas. Durante las maniobras tácticas en un ejército natural, los soldados aplican lo que han aprendido a las condiciones actuales del combate.
Esta parte de cada lección provee una oportunidad para que tú apliques lo que has aprendido y para estudiar otros materiales relacionados con la lección. Siempre lo hemos hecho así. ¿Sabe que cuando hablamos de los dones, los practicamos y usted veía la ejecución de los dones? Cuando entramos en sanidad, el Señor levantó gente que estaba enferma y los sanó, para que usted viera eso. Así va a ser aquí, de la misma manera, para que usted pueda estar listo. La exposición del enemigo y de sus estrategias es una de las mayores revelaciones de la palabra de Dios. Mayor aún es la revelación que como creyentes tenemos poder sobre todos los poderes del enemigo. Este manual de ninguna manera es un estudio exhaustivo de la materia de guerra espiritual, pero es un análisis bíblico con detenimiento, como en la guerra natural. Las habilidades de la guerra espiritual son progresivas en la medida que entras en la zona de combate y comienzas a pelear. Eso significa que a medida que el conocimiento aumenta, la práctica continúa, entonces se perfecciona los mover estratégicos de la guerra espiritual. ¿Por qué? No porque usted sea perfecto, es porque usted empieza a escuchar la voz de Dios, empieza a entender lo que Dios le manda a hacer y usted empieza entonces a obedecer más fácilmente. Porque va a haber una guianza de continuo. Cuando usted recibe a la persona aquí al frente, el Espíritu Santo te va a decir lo que le vas a decir, cómo vas a ministrarle y la oración que vas a hacer. Y eso es parte del entrenamiento de la guerra. Porque usted no puede venir aquí a improvisar y yo pienso, pues mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no, eso no es. Eso es papagayo y eso no es lo que verdaderamente es la guerra espiritual. La guerra espiritual se la va a dar el Espíritu de Dios para decirle lo que tiene que decir en el momento preciso con el versículo correcto. Pero usted tiene que tener el andamiaje del conocimiento. Porque si no tiene el conocimiento, entonces no va a funcionar. Por eso hay que estudiar la palabra y hay que meterse con esto. Amén. Estamos claros ahí, ¿verdad? Los objetivos, identificar los dos reinos espirituales, eso está claro. Explicar en qué se entiende por guerra espiritual. ¿Hay alguien que tenga duda por qué es guerra espiritual? No, ¿verdad? ¿O sí? Esto es importante porque hay gente que dice, yo no me meto con nadie, yo no peleo con nadie, yo no maldigo a nadie y ayudo a la gente pobre. Así que yo estoy bien, yo no tengo problema. Eso es mentira. Si tú eres creyente, como quiera el enemigo te va a atacar, porque él lo que quiere es que tú seas parte del redil de él. Y al tú no ser del redil de él te va a hacer la vida imposible, porque tú no te estás protegiendo y haciendo lo que tienes que hacer. Por eso es importante que entres en la guerra espiritual, porque como quiera que sea, una vez tú recibes el Espíritu Santo, ya eres enemigo de él. Ya dejaste de ser de ellos para ser uno de Cristo. Y te va a atacar como quiera. Y va a atacar los tuyos, aunque no conozcan los tuyos a Cristo. ¿Para qué? Para darte por donde te duele a ti. Pero si tú tienes la revelación del Espíritu Santo, y aunque tu hijo no haya recibido el Espíritu Santo, tú sabes lo que va a pasar, porque el Cristo de la gloria tiene el control de todo y te dice lo que va a suceder. Y como Él te lo dice, tú vas a estar tranquilo. ¿Entiendes? Porque hay conocimiento. Hay una relación perfecta y armónica con el Creador. Entonces no tiene oportunidad. Por eso no vivimos por vista, sino por fe. Amén. Reconocer las causas de este gran conflicto espiritual, identificar las fuerzas espirituales del bien, identificar las fuerzas espirituales del mal, reconocer las estrategias de Satanás, usar efectivamente las estrategias contra estrategias, usar efectivamente las contraestrategias espirituales, aplicar los paralelos naturales de la guerra a la guerra en el mundo del espíritu. Usar tanto las armas espirituales ofensivas como las defensivas. Detectar la posesión demoníaca. Y esto es bien importante. Bien importante. Bien importante. Porque en el pueblo de Dios eso no debería ser posible. Y está siendo posible. Cuando usted ve que hay una murmuración, cuando usted ve que hay un enojo contra una orden dada del Espíritu, cuando usted ve que hay imposibilidad de cumplir lo que Dios manda, examínese, porque algo dentro de usted no está bien. Y eso es para todo igual. Eso me incluye a mí, a todo. Nos tenemos que autoexaminar todos los días. Nadie está exento. Esa es la palabra. Nadie está exento.
Eso es importante. Por ejemplo, cuando usted diga, yo tengo que orar con fulano o fulana y yo no voy a ir al culto. ¿Y qué culpa tiene Dios que tú tengas que orar con fulano o fulano? ¿Por qué tienes que culpar a Dios? ¿Por qué tienes que dejar de ir al culto cuando el alimento espiritual lo recibe en el culto? Un ejemplo, ¿verdad? Uno de tantos que le puedo decir. Pero eso pasa. Y ahí usted se da cuenta que hay algo tuyo aquí adentro que no está bien. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, ay, esa predicación está tan fuerte. Usted no podría ser más suave. ¿Así? Y tú dices, wow, ¿de verdad? ¿De verdad que es tan fuerte? Y me dice, sí. Pues mira, vamos a reunirnos los viernes a consejería para ver qué fue lo que pasó. No, está bien, no está bien, no está bien. Si te molestó algo ahí, y si yo te dije algo de la palabra, tú me sacas la Biblia y lo bregamos, yo soy humano. Difícil porque el Espíritu es el que predica aquí, no soy yo, pero bueno. Si se cuela algo, pues es bueno discutirlo. Pero uno se hace autoexamen. ¿Por qué? Porque tenemos que chequearnos. Y eso es todos los días. Es lo que Pablo llama la renovación de nuestra mente, todos los días. No sé qué. Mire, cada vez que usted se queda con una duda, escuche bien, el enemigo usa eso como una herramienta para tergiversar el pensamiento y el principio y equivocarlo. Y crea un bochinche en su mente de lo que no es. Y lo crea, mire, bien sagazmente, porque si un artista artífice en eso es él, es él. Eso es un artífice de la mentira. El doctor de la mentira, especialista en eso. Usar tanto armas espirituales ofensivas como defensivas, detectar posesión demoníaca, entender cómo se obtiene la liberación de los demonios, entender. Mire, y esto es importante, porque usted tiene una guerra no con la persona que está endemoniada. Usted va a ordenar que sea libertado, pero la guerra realmente es con lo que está operando en esa persona, y usted tiene que entender que las manifestaciones de la verbalización de esa persona hacia usted no lo puede tomar en cuenta. Porque quien está hablando no es la persona, es lo que está operando allá adentro. Si esa persona tiene ira, tiene coraje, tiene cólera, está enraizado en raíces de amargura profunda, lo que le va a hablar a usted es la lesión del dolor almático que tiene, que la derivó contra usted por cualquier hecho, porque no me saludaste, porque no miraste, porque te vi hablando con mi esposo, porque no me gustó cómo fuiste peinada, qué sé yo. Todas esas cosas afloran en la mente y la persona que no está libertada, que no tiene sanidad del alma, interpreta eso como una angustia, un tormento mental que representó en su pasado, lo trae al presente y condena a la persona que ni siquiera sabe de qué se trata. Y le pasa el ticket. Adiós, pero ¿por qué no me habla? No sé. ¿Entiendes? O sea, tiene que entender que esa persona está insana, que no tiene higiene mental y por lo tanto necesita liberación. Pero ¿qué pasa? No solamente necesita liberación, después de la liberación necesita una administración de sanidad mental. Y esa parte entonces sí me toca a mí pastoralmente. ¿Ok? Y después le daré un curso de sanidad mental porque se lo voy a dar, ya lo tengo ahí. Una pregunta. Si uno tiene un tipo de conflicto, o sea, un vecino, un hermano, un empleado, un compañero de trabajo, uno es cristiano y la persona no es cristiana, y tiene un tipo de actividad ofensiva hacia uno puede atarle y reprenderlo. Sí, lo atas, pero no lo mandas fuera. Ato la boca perversa de esa persona en el nombre de Jesús. ¡Bum! Yo lo he hecho y se quedan mudos. Se quedan mudos. No lo puede mandar fuera porque no se va a ir. Pero usted sí lo puede mandar a callar y tiene que obedecer. Ahora le explico por qué rápidamente. No se va a ir fuera porque el dueño de ese cuerpo es Satanás. Y por lo tanto no se va. Pero usted tiene autoridad sobre la acción precaria que viene contra usted. Y como usted tiene derecho a defenderse, usted lo puede ordenar en el nombre de Jesús. Y responde. Y responde. Pero no lo puede mandar fuera, pero lo puede ordenar. Usted le puede decir, enmudece en el nombre de Jesús. Calla. O callo la boca perversa que está hablando contra mí. En el nombre de Jesús. Y se calla. Se detiene.
¿Alguien tiene duda por qué esto puede ser posible en personas no creyentes? ¿Lo pueden entender o no? Vamos a hablar de esto más detalle. Es que me salió la pregunta y es menester que toquemos, que hablemos eso. Por lo tanto, eso te indica algo muy importante. Bien, Orlando, que usted tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero tiene que usarla conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué esa persona que se levante contra usted está en autoridad y lo puede atar? Porque esa es la palabra de Dios en favor de los justos. Toda lengua que se levante contra ti, en condenación quedará. Y usted tiene el derecho de atarla, en el nombre de Jesús. E inclusive, si la maldijera, podía caer en la maldición. No lo va a hacer, porque a eso Dios no nos ha llamado a ser tan agresivos. Pero pudiera ser, como en el caso de la lepra de que hablamos el domingo, de la hermana de Moisés. Orlando. Que si la persona es creyente, que va a profesar a Cristo como su único y verdadero Salvador, sí podemos mandar a que salga afuera, porque sí, realmente la persona, el demonio, lo que tenga por dentro va a salir, sí, y se va a restablecer. Pero la situación del no creyente, yo entiendo es de que, como usted dijo, no, ese cuerpo le pertenece a Satanás. sí, no se va a ir. Y no se va a ir. Y en la persona creyente, tiene que ser una persona creyente, porque si se echa afuera y luego la persona permite, abre otra puerta, como dice la palabra, bueno. Bueno, ya eso, esperemos que no pase. Por lo tanto, es importante esto, que cuando usted llega a ese punto que lo vamos a hablar y lo eche fuera, usted asegúrese que la persona confesó a Jesucristo y verdaderamente anhelaba ser libre. Porque hay personas, por ejemplo, que lo hemos visto aquí, alcohólicos, que el Señor los liberta, pero sigue, y los liberta porque lo peticionó. Pero llegó a la casa y quiso beber y volvió otra vez y empinó el codo. Lo hizo por complacer, por experimentar el poder de Dios, no sé las razones que sean, pero volvió a su estado postrero peor. Y eso hay que estar claro, ¿eh? Si usted le pide algo, pues que sea genuino. Y la persona que esté, se lo pida de corazón, para no volver a lo mismo. Porque el estado postrer va a ser peor. Dice me acaba de comentar. Ajá. Cuando dice, ninguna alma forjada podrá contra ti. Pero si la persona no es cristiana, no es creyente, y quiere hacer algo contra uno, sí puede ofender a uno y, contender con uno. Pero ya uno en ese momento toma acción y lo ata y lo manda a... Lo ata en el nombre de Jesús. Sí. No, el mundo va a tratarte de maldecir. Bueno, a mí, ¿cuántas veces no me lo han hecho? Y de a cada rato me amenazan de muerte. Y que eso, tú sabes que eso cada rato pasa. Pero usted sabe que eso no va a prosperar. Y usted, enseguida que lo oye, lo cancela. En nombre de Jesús. Y si la persona está armada, pues usted toma las providencias. No se va a quedar ahí, se va del sitio, obviamente. Hay que ser sabio, pero también usted tiene la autoridad. A mí me han asaltado, y después que el tipo me asalta, que me quita todo, viene a matarme. Y Wanda ha estado conmigo y le ha dicho, Señor, cúbranos con tu sangre, ninguna obra de maldad va a prosperar en el nombre de Jesús. Y el tipo, cuando va a apretar el gatillo, se quedó ahí y se fue. Y yo no podía hacer nada, estaba como 25 o 30 pies de distancia. ¿Sabe? Para que usted vea lo que es el poder de Dios. O sea, no es que yo no se lo estoy diciendo porque lo he leído, sino que lo he vivido. Y es así para mí, para ustedes también. Para todo hijo de Dios. Para todo hijo de Dios. Eso es para todo hijo de Dios. Eso no tiene que ver si usted es pastor o no es pastor. Para todo hijo de Dios. Para todo hijo de Dios. ¿Alguien alzó la mano? Ajá. Quería comentar que también uno le puede pedir al Señor que le ponga un muro de protección. Sí. La cobertura, de eso vamos a estar hablando. Sí. Bueno, aquí hemos estado, hemos vivido experiencias de Dios. Ha hecho invisible a los hijos de Dios para hacer lo que tienen que hacer. Pastor, una experiencia que quiero contar rapidito que la viví en mi casa, en una autoliberación. Yo decía la palabra de que la palabra dice que todo principado y toda potestad se sujeta al nombre de Jesús. Sí. Sí. Yo vi el respaldo del Espíritu Santo en favor que yo empezaba a Sí, y fue declarar
palabra. Y el Espíritu Santo hizo su obra aquí. Claro que sí. Esa, hablando. Vamos a pasar un micrófono porque está grabando por internet, ¿verdad, Yadira? Ok. Vamos a grabarle. Buenas noches, Dios los bendiga. Hay otra cosa bien importante que a mí me ha pasado, y es que, y está en la palabra. La palabra dice que la palabra blanda aplaca la ira. Sí. Y cuando alguna persona, que a mí me ha pasado, me ha sucedido, me ha venido a agredir verbalmente, yo me mantengo manso, trato de contestarle lo menos posible, pero lo que le vaya a contestar, si le voy a contestar algo, tiene que ser suave, y como yo digo, suave, lento y parado. Sí, porque la palabra funciona para lo que ha sido enviada. Eso no va a fallar. Bueno, pues vamos al primer capítulo. Esto es una convocación a la guerra invisible. Amén. Hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual. Es una batalla personal, interior, entre la carne y el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas del mal del mundo. Es una batalla espiritual con poderes sobrenaturales malignos. En los tiempos del Antiguo Testamento, la trompeta era usada para convocar al pueblo de Dios. Fíjense que la trompeta era convocada para la batalla. Hoy, un llamado espiritual está sonado en todas las naciones del mundo. Es un llamado a la guerra invisible. Es un llamado a las armas. Bien, capítulo 1. Al concluir este capítulo usted tiene, y esto es importante, en el capítulo 1, escribir el versículo llave de memoria. La idea de que dice escribirlo es para que usted fije todos los sentidos y pueda memorizar la palabra. Cuando usted escribe, aplica más sentido y se memoriza, porque entonces la información pasa de un lóbulo al otro del cerebro y entra en un área de memoria más activa. Y es importante eso. Demostrar el entendimiento de los reinos espirituales y naturales. Definir la palabra rey, definir la palabra reino, identificar los dos reinos espirituales, determinar cuál reino tú perteneces. Y usted dice, ¿el de Dios? Examínese, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Poquito a poco va aprendiendo. Identificar las fuerzas espirituales del bien, identificar las fuerzas espirituales del mal, explicar qué se entiende por guerra espiritual, identificar la razón para la guerra invisible, identificar el principio básico del entendimiento de la guerra espiritual. Efesios 6:12, eso se lo sabe usted de memoria. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A eso está Chuchín. Bueno, ahí. Introducción. Como aprendiste en la introducción de este curso, existe una guerra espiritual que está siendo librada en el mundo de hoy. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobierno. No es una rebelión o un golpe de Estado. Es una batalla invisible que tiene lugar en el mundo del espíritu. Y escucha esto bien, todo lo que ocurre en el mundo espiritual ocurre primero y después ocurre en el mundo material. Por lo tanto, lo que rige sobre el mundo material es el mundo espiritual, porque el espiritual fue primero y después lo material. Amén. En este capítulo introduce la guerra invisible en cada creyente que esté comprometido. Es una guerra en la que ninguno usa uniforme, pero en la que cada cual uno es un blanco. El registro histórico y profético de esta guerra está contenido en la palabra de Dios, que es la Biblia. Los reinos natural y espiritual. Para entender esta guerra invisible, primero debes entender los dos mundos, natural y espiritual. El hombre existe en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es aquel que es ser visto, sentido, tocado, escuchado y tanteado. Es tangible y visible. El país, la nación, la ciudad o la villa en la cual vive es parte del mundo natural. Eres un residente del mundo natural localizado en uno de los continentes visibles del mundo. Puedes ver a la gente que es parte de tu ambiente. Puedes comunicarte con ellos y puedes experimentar los pasajes, sonidos, olores alrededor de ti. Pero existe otro mundo en el cual tú vives. Este es el mundo espiritual. No puedes verlo con tus ojos físicos, pero es tan real como el mundo natural en el que vives. Pablo habla
de esta división en lo natural y espiritual. Primera de Corintios 15:40. Hay dos cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural, pero el hombre es también un ser espiritual con un alma eterna y espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Tu ser espiritual, alma y espíritu es parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo natural es parte del mundo natural. Vamos entendiendo poquito a poco. Esto es introductorio todo. Puesto que la guerra espiritual es justo eso, espiritual, debe ser entendida con una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado nosotros no podemos entender las cosas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí empieza usted a entender que el discernimiento espiritual en el cuerpo natural le cuesta trabajo, y ahí es donde usted va a ver que las relaciones interpersonales y personales dentro de la congregación empiezan a ser tirantes, y no deberían. ¿Por qué no deberían? Porque estamos lavados por una misma sangre, estamos ungidos por un mismo espíritu, la herencia espiritual es la misma para todos, y nuestro Padre espiritual es el mismo. Entonces, cuando usted analiza eso en el mundo espiritual, que es lo que realmente impera y debe ir sobre todo el mundo natural, usted se pregunta y se cuestiona, ¿por qué entonces yo estoy chocando con el hermano? Porque si nuestra alma, que está en la parte inconsciente de nuestra mente, que tiene dominio de la voluntad, entonces no está rendida nuestra voluntad completamente a Dios, usted va a chocar con el hermano. ¿Por qué va a chocar con el hermano? Porque la voluntad suya, que debe ser la de Dios, no está puesta como tiene que ser. Y posiblemente la del hermano tampoco. O puede ser que la del hermano esté y usted no esté, o usted esté y la del hermano no esté. Como quiera que sea, van a chocar. ¿Por qué van a chocar? Porque no han rendido la voluntad a Dios. ¿Lo pueden ver o no? Cuando usted rinde la voluntad a Dios, Dios no choca con nadie. Dios es tolerante, es piadoso, es misericordioso, es amoroso, etcétera, 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 etcétera. Y Él lo hace. Ahora bien, esto es importante porque cuando usted pueda llegar a esta textura entendiéndola como una realidad, entonces el discernimiento espiritual es cada vez más claro. Para poder tener discernimiento espiritual no puede haber imperación, grado imperativo del intelecto. No puede existir. No puede existir imposición de intelecto. ¿Lo pueden ver o no? Seguimos con la introducción. Discernimiento espiritual. Puesto que en la guerra espiritual es justo eso, espiritual, debe ser entendida con una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado nosotros no podemos entender las cosas espirituales. Ahora lo pueden ver mejor. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque antes de ser discernidas espiritualmente. ¿Lo pueden ver ahora bien con lo que acabo de explicar? Cuando usted entiende lo que está diciendo Primera de Corintios 2:14, usted se da cuenta de que no podemos estar chocando los unos con los otros. Si algo está chocando los unos con los otros, de Dios no proviene. ¿Y cuál es la línea neutra para saber dónde nos vamos a chocar? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Porque la gente usa la palabra para contender y justificar su posición equivocada. Y la primera posición que tiene que asumir el creyente es la posición de humildad, de mansedumbre. No de altanería, ni de imposición egoísta para justificar las acciones. No, porque yo sé que la palabra dice tal cosa y tú estás haciendo esto. ¿Qué está parando ahí? Altanería. ¿Qué está parando ahí? Orgullo intelectual. Dios no está en el asunto. ¿Lo ven, verdad? Eso es lo que está diciendo Primera de Corintios 2:14. Es necesario usar el discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales.
Quizás uno de los mejores ejemplos de discernimiento natural y espiritual está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6, que registra la historia de la batalla natural en las tropas del enemigo en la nación de Siria. Habían rodeado un pequeño pueblo de Dotán, donde el profeta Eliseo se estaba quedando. Cuando el siervo Eliseo, Giesi, vio el gran ejército del enemigo, sintió temor. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de Giesi, para que él pudiera ver las huestes espirituales que los rodeaban y los protegían. En esta ocasión, Dios abrió los ojos espirituales de Giesi y le permitió ver visiblemente las fuerzas superiores de Dios alistadas para la batalla. O sea, que él se dio cuenta que más son los que estaban con ellos que los que venían atacando a Eliseo. Ustedes conocen el relato, ¿no? O quieren que lo leamos. ¿O podemos seguir? Hay alguien que no conoce el relato, que no se acuerda del relato. En Segundo de Reyes, capítulo 6. Lo vamos a buscar ahora. La historia de esta batalla en Dotán es similar a las condiciones espirituales en la iglesia. Hay algunos como Eliseo que ven claramente dentro del reino del Espíritu y ellos saben que hay un conflicto que está ocurriendo. Han identificado al enemigo y reconocido las grandes fuerzas de Dios que aseguran la victoria. Hay otros como Giesi que con un poco de aliento serán capaces de abrir sus ojos espirituales y no serán más temerosos o derrotados por el enemigo. Pero tristemente hay muchas personas quienes, como aquellos en la ciudad de Dotán, están durmiendo espiritualmente. Ellos no saben incluso que el enemigo los ha rodeado y se está posicionando para el ataque. El relato que habla aquí en Segundo de Reyes, capítulo 6, es que Eliseo, el profeta, le estaba diciendo al rey de Israel lo que estaba ocurriendo secretamente para atacarlo. Entonces, los reyes enemigos no podían atacar al rey de Israel porque Eliseo le decía lo que iba a acontecer antes que aconteciera. Y entonces, uno de los soldados de ellos le dijo al enemigo, le dijo, mira, aquí quien está diciendo algo en la cámara secreta que tú hablas es fulano de tal. Y concluyeron que era él. Entonces el rey decidió atacarlo. Y el siervo de Dios pues no tenía un ejército visible, tenía un ejército invisible cubierto por Dios. Y en ese momento el ejército invisible se hizo visible a través de las personas que fueron a atacarlo. ¿Qué pasó? Que él desató un espíritu de confusión y se mataron unos a otros. Los soldados que venían a matarlo se confundieron. Entonces eso hace que puedas entender que no hay ningún ejército poderoso que pueda contra tu vida. No hay que tenerle miedo a las tinieblas porque las tinieblas están derrotadas y Apocalipsis lo dice claramente, que están derrotados, pero cuando tú entiendes esto realmente es cuando vivencialmente no solamente lo lees, sino que lo vives en la guerra espiritual. Hay un error con esto bien grande. Hay gente que dice, mira, yo no oro por liberación porque yo los dejo ahí y ellos no me tocan a mí. Mentira. No me meto con ellos. Mentira. El enemigo siempre te va a atacar, va a buscar la manera de destruirte para que tú rompas la relación con Dios. Para que tú vivas en angustias mentales, en depresiones, en frustraciones, en todo tipo de enfermedad mental. Pero si tú eres listo y entiendes lo que estamos hablando, te das cuenta que tú tienes la carta de gana en la mano todo el tiempo, que tú tienes la victoria siempre, que tú tienes la autoridad siempre y que no tienes manera de perder la batalla. No existe. No existe. La tienes. Lo que pasa es que, como siempre en la vida, si tú la tienes y no sabes que la tienes, es como si no la tuvieras. ¿Amén? Cristina. Por aquí. Porque ¿qué se está grabando? Voy a decir esto con mucha seriedad. Nosotros desde que estamos visitando esta iglesia, desde que estamos en la transición, hemos experimentado una serie de cosas. Y yo con esto soy bien seria, pues yo soy muy respetuosa. Estamos experimentando una serie de cosas, no solamente en nuestras vidas. Como algunas personas saben, nosotros nos quedamos sin trabajo.
y una serie de cosas que están pasando dentro de nuestra casa. Por ejemplo, el otro día, cosas tan sencillas que uno no le presta atención y uno dice, esto es, se prendió la luz, la lámpara prende y una de las bombillas cogió fuego, una. Bueno, nosotros pensamos que pues, a lo mejor, pero fue una sola. Luego el otro día mi esposo prende el televisor, en el medio fue, ¿verdad, Juan? En el medio botó también fuego, una chispa. Y hay una serie de eventos que esto, en muchos años que nosotros estuvimos en el otro sitio, ¿verdad? Donde estábamos, no pasaba. Y entonces yo lo estoy escuchando y me estoy preguntando qué es lo que está pasando, porque hay algo espiritual aquí. Claro. ¿Verdad? Y entonces estoy pensando que quizás a nosotros venirnos para acá hay algo, o está enojado con nosotros, algo así. Pero también hemos aprendido en estos pocos días que llevamos a cancelarlo. Cuando nosotros nos quedamos sin trabajo, que nosotros pensábamos que todo se nos venía encima, nosotros cancelamos eso. Muy bien. Mi esposo consiguió trabajo. Yo conseguí trabajo. Dale un aplauso, claro que sí. Y entendemos que el salir de este lugar era a propósito del Señor, porque nosotros estábamos orando para salir de aquel lugar. O sea que, pero sí me preocupa la serie de eventos. Bueno, mi esposo el otro día se estaba bañando y me dijo, mira, llegaron los nenes. Bueno, mis nenes son grandes ya. Llegaron los nenes, mira a ver quién llegó. Porque oí los pasos. Y yo le dije, aquí no hay nadie. Pero es que yo los oí. Yo le dije, no hay nadie. O sea que yo quisiera, pastor, que usted me explicara un poquito, porque esto a mí me preocupa. Pero lo vamos a resolver, no te preocupes. Muy bien, tremendo. Eso es parte de lo que vamos a estar estudiando. Pero hoy se va a romper eso sobre tu casa y vamos a orar para eso. Porque hay que hacer algo que no se ha hecho, que es la instalación bajo la cobertura del manto pastoral apostólico de la iglesia. Por eso están tomando un poquito de ventaja, pero eso se rompe ahí. Porque donde tú vienes no había guerra espiritual. Ellos eran dueños. Al tú retomar la autoridad y empezar, ellos entonces se quieren levantar. Pero tranquila, eso se rompe. Mira lo que pasa, cuando usted tiene un cambio de un sitio para otro, usted está bajo una cobertura pastoral. Al entrar bajo otra cobertura pastoral movida por Dios, porque ya se movieron conforme al Espíritu, no fue por su cuenta. Entonces, hay que llamarle a esa gente que están ahí, porque no identifican. Acuérdense que el espíritu del mundo es ciego. No identifican hasta dónde pueden llegar. Ellos hay que decirle por su nombre que se vayan fuera en el nombre de Jesús, porque ya no tienen parte ni suerte. Eso es un lastre de donde venían. Quiere decir que donde estaban no había la guerra que tenía que estar. Y por lo tanto era parte de ellos. Ese es el significado de eso. Entonces, eso se va a romper ahora en el nombre de Jesús. Y vamos a orar y tú verás que eso va a desaparecer. Y se hace un culto de liberación y se acabó. Y no tiene parte ni suerte. Así que las muchachas tomen cartas en el asunto, la que esta tarde nos estuvimos reunidos, porque de eso se trata los domingos por la tarde. Vamos a estar visitando, las muchachas van a estar yendo allá, si no voy yo con ellas, van a estar visitando, son las guerreras del Señor. Eso le puede pasar a cualquiera. Inclusive a nosotros cuando empezamos en el Evangelio nos pasaba, nos tiraban las puertas. Esto no es nada diferente ni nuevo ni que nos haga coger miedo. Sabemos en quién hemos creído, sabemos dónde está la autoridad. Y ellos hacen esas cosas para tratar de meternos miedo. Pero usted no tenga ningún miedo porque la autoridad está en ustedes. Y esto lo van a ver aquí. Vamos a estar hablando de eso. Seguimos. ¿Alguna otra duda? Pregunta. ¿Estamos ahí? Se nos va el tiempo volando. Dice, reinos naturales. Todos los hombres viven en un reino natural de este mundo. Ellos viven en una ciudad o en un pueblo el cual es parte de una nación. Esa nación es un reino del mundo. Un reino natural es un territorio o pueblo sobre el cual un rey o líder político es gobernante soberano. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Dice, otra vez lo llevó a Jesús, el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorara. Mateo 4, 8 al 9. Primera de Juan 5, 19, tristemente nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Pero eso no nos tiene preocupación ninguna a nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos insertados en este mundo para establecer el orden de Dios en nuestra vida. El orden de Dios donde quiera que pisemos y la autoridad del reino. Por eso Dios nos dio la autoridad, para que la impusiéramos sobre la faz de la tierra. Quiere decir, reinos espirituales. En adición a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales, el reino de Satanás y el reino de Dios. Cada persona viva es un residente de uno de estos dos reinos, o del reino de Satanás o del reino de Dios. El reino de Satanás consiste de Satanás, seres espirituales llamados demonios, y todos los hombres que viven en pecado y rebelión de la palabra de Dios. Son todos lo mismo. Esto junto con el mundo y la carne son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo hoy. Quiere decir que en resumen tenemos tres corrientes adversas contra nosotros: el mundo espiritual de Satanás, la carne que opera contra nosotros mismos y las circunstancias alrededor de nosotros que el enemigo las levanta contra nosotros. Pero eso no es nada, eso está vencido también, pero tenemos que tomar todo eso en cuenta porque lo vamos a ver en detalle más profundamente. El reino de Dios consiste de Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios no es una iglesia denominacional. Las denominaciones son organizaciones de hechura humana, de grupos de iglesia. Han sido establecidas con propósitos prácticos de organización y administración. Las denominaciones son organizaciones como son los bautistas, la Asamblea de Dios, los metodistas, los luteranos, etc. La Biblia nos habla de la verdadera iglesia, la cual no es una denominación u organización religiosa. La verdadera iglesia está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios. En residentes del reino de Dios. ¿Qué son residentes del reino de Dios? ¿Cuándo usted es residente de algo? Cuando usted vive ahí. Cuando usted vive ahí, usted es residente. Usted es residente de los Estados Unidos porque usted vive ahí. Entonces, el vivir ahí territorialmente tiene una raíz etimológica que lo ciñe a usted con unos derechos para ejecutarlo en favor suyo a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Usted es residente de Cristo. Amén. En el tiempo presente, en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, mujer o niño que haya hecho a Jesús rey de su vida. Existe comunitariamente en la verdad la iglesia, y donde quiera que estas personas hagan de este mundo un tipo del mundo de Dios que requiere que sea. En el futuro habrá una manifestación visible del reino de Dios. La guerra invisible. La guerra espiritual invisible es una batalla que envuelve a todos los hombres y mujeres, puesto que el reino de Satanás es un reino espiritual. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual no es una batalla natural entre la sangre y la carne. No es una batalla del hombre contra el hombre, no es una batalla visible, es un conflicto invisible en el mundo del espíritu. Es una batalla dentro y alrededor del hombre. ¿Por qué dentro? Porque la gente se contamina y permite que su intelecto sea usado por el enemigo, permite que su voluntad sea usada por el enemigo, permite que sus emociones sean usadas por el enemigo. Por eso la batalla también está dentro. Así que esto es un conflicto invisible en el mundo del espíritu y es una batalla dentro y alrededor del hombre. No es una guerra visible porque los espíritus están involucrados. Y aprendemos en Lucas 24:39 que un espíritu no tiene carne ni hueso, pero necesita un cuerpo para poder ser manifiesto. Como el espíritu inmundo necesita un cuerpo para ser manifiesto, como el Espíritu Santo necesita el cuerpo de nosotros para establecer su reino, así el enemigo quiere competir con usted y conmigo para ser usados por él. La guerra espiritual es multidimensional.
lo que significa que es librada en diferentes dimensiones. Uno es la batalla social entre el creyente y el mundo. Eso está en Juan 15, 18 al 27. Asignación, lo buscan. La batalla personal entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, 16 al 26. Y una batalla supernatural, sobrenatural, entre el creyente y los poderes sobrenaturales del maligno. Efesios 6, 10 al 27. Toda persona viva está comprometida en esta guerra, se dé cuenta o no. No hay campo neutro. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por la fuerza del enemigo. Son víctimas de la guerra. Los creyentes han sido librados del enemigo mediante Jesucristo y son victoriosos, pero están todavía comprometidos en la guerra. El versículo llave de este capítulo indica que nosotros, todos los creyentes, combatimos contra las fuerzas espirituales malignas. Combatir implica contacto personal cercano. Ninguno está exento de esta batalla, ninguno puede verla desde la distancia. Estás en medio del conflicto, ya sea que lo reconozcas o no. No lo reconoces, será mejor, estás equivocado. La guerra de cristianos nunca cesa. La guerra invisible está siendo librada en la tierra. El ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. Él no quiere que estén bajo la autoridad de Dios. La batalla también se efectúa dentro de los corazones, mentes y almas de los hombres y de las mujeres. Por eso es importante que antes de entrar usted a este curso, usted haya cogido sanidad del alma. Ustedes lo han cogido todo. Se le ha dado sanidad almática. Si no tiene sanidad almática, va a ser muy confrontativo. ¿Por qué? Porque usted no va a poder vencer las arañas peludas que no ha sacado. Usted no puede adquirir la autoridad de Dios si todavía Satanás tiene partes almáticas de su vida acuarteladas. Si él es dueño de partes almáticas suyas, usted no puede entrar full blast con la autoridad de Dios porque va a virar para atrás. Entonces lo que hace es que va a chocar, no va a entender, va a pelear, no va a poder hacer las cosas y va a ser peor. Así que si usted se encuentra algún conflicto o araña peluda en el medio, venga donde mí, lo trabajamos para que se vaya afuera y sea sana de esa área. Amén. Sí, son escondrijos almáticos, hay que tenerlos limpios. ¿Cómo comenzó la batalla? Ustedes conocen esto. La guerra invisible comenzó en el cielo con un ángel llamado Lucifer, que fue originalmente un hermoso ángel creado por Dios y era parte del reino de Dios. Lucifer decidió que quería tomar el control del reino de Dios. Puedes leer la rebelión en Isaías 14, 12 al 17 y Ezequiel 28, 12 al 19. Estudiarás sobre esto en más detalle en este curso más adelante. Un grupo de ángeles se unió a Lucifer, ahora llamado Satanás, en su rebelión. Lucifer y los ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo por Dios y ellos formaron su propio reino contra la tierra. Apocalipsis 12:7 dice: entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Lucifer llegó a ser conocido como Satanás y los ángeles que lo siguieron en su rebelión como demonios. Los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Ellos motivan actos malignos que son realizados por hombres y mujeres. Satanás dirige a sus demonios en sus actividades malignas. Él combina las fuerzas poderosas con el mundo y la carne para batallar contra todo género humano. Esto es muy importante. Fíjense lo que está diciendo aquí, que los espíritus demoníacos pueden atormentar, controlar y usar los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Ahora la pregunta es la siguiente: cada vez que usted se sienta atormentado, cada vez que usted se sienta frustrado, cada vez que usted se sienta deprimido, tiene que analizarse y darse cuenta de dónde proviene eso. ¿Y qué tiene que hacer? Cancelarlo en el nombre de Jesús, porque de Dios no viene. Si usted tiene una emoción de ira por algo que le hicieron de momento, eso es una conducta natural.
Si de momento usted se deprime por una noticia que le dieron, 5 o 10 minutos es natural. Pero que usted se quede deprimido todo el tiempo, que usted se quede con ese pensamiento dándole vuelta ahí, páquete, no, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque eso es una energía circulante que está operando en nuestro cerebro, en la parte del alma, del lóbulo frontal, que nos va a afectar la sana convivencia y los buenos pensamientos. Y usted no se lo puede permitir al enemigo. Lo hablamos el domingo extensamente, cuando hablamos de la sanidad del alma por el poder de la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan? Estoy dándole un refreshment para que usted se den cuenta de esto. Es importante que usted lo vea. Razones detrás del conflicto. El hombre fue originalmente creado en la imagen de Dios y para la gloria de Dios en Génesis capítulo 2. La guerra invisible contra el hombre comienza con la primera tentación en el jardín del Edén. Génesis 3, usted lo conoce. Satanás hizo pecar a Adán y a Eva. Y esto resultó en que todo género humano heredara la naturaleza pecaminosa y realizara actos individuales de pecado conforme a esta naturaleza. ¿Dónde está eso? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. También resultó que la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti, es decir, Satanás, y la mujer, género humano, entre tu simiente, que son las fuerzas del mal, y la simiente suya, que son las fuerzas del bien, representadas por el Señor Jesucristo. O sea que quedó demarcado en Génesis 3:15 una batalla desde el comienzo que el hombre se dio la autoridad a Satanás. O sea que eso va a ser de continuo. Usted y yo tenemos una batalla de todos los días, por eso todos los días tenemos que orar, por eso hay que de vez en cuando ayunar, por eso hay que alimentarnos con la palabra de Dios, por eso hay que estar y reprender, y no tenerle miedo a llamarlo por su nombre y echarlo fuera, porque usted tiene la autoridad, pero si usted no ejercita la autoridad, ¿para qué la tiene? ¿De qué le vale a usted, si usted tiene dinero, vestir como pobre? Si el dinero usted no se lo puede llevar a la eternidad, coma, viva, disfrútelo. No sea maceta. Eso es un espíritu inmundo de pobreza. ¿Sí? Y caen, mientras más tienen, más quieren. Y cuando viene a ver la cuenta virada del banco y usted viviendo como pobre. Yo conocí una señora aquí, un señor que murió, pobre, pasaba por ahí y siempre le dábamos algo de comer. Yo no sé si tú te acuerdas, Carmen. Y cuando murió, lo encontraron 3 días muerto, después que estaba muerto 3 días, y cuando el mate sobre el cual murió estaba lleno de miles y miles y miles de dólares. Y el dinero cuando se fue a sacar estaba desintegrado. Y él vivía pidiendo. ¿Sí? Hay muchos casos. Para que usted vea. Porque esos son espíritus inmundos que operan en la gente para hacerlos infelices. Lo atormentan con eso. Y lo hacen vivir una vida de paupérrima. A causa del pecado, el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte. Pero Dios amó al hombre tanto que dio un plan especial para salvarlo del pecado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado el único unigénito para que en todo que en él creese no se pierda, mas sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Quiero dar este repaso, quiero acabarlo hoy para entrar en materia a la próxima clase. Si están claros todos, si hay dudas, vamos para atrás. Mediante la creencia en Jesús, la confesión y el arrepentimiento del pecado, los hombres y las mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo. La muerte y la resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado, también derrotó a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Pero si Satanás está derrotado, ¿por qué entonces la guerra continúa? Siguiendo cada guerra quedan siempre residuos de resistencia enemiga, tropas rebeldes que no se rendirán hasta que la fuerza los obligue a hacerlo. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viendo en territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas de resistencia. Entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad
para tratar con estos poderes malignos. Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en el pecado. Mediante métodos engañosos está incitando a los hombres y las mujeres a las lujurias de la vida pecaminosa. Él apunta a los afectos del alma, quiere decir los sentimientos almáticos, y el espíritu, los cuales legítimamente pertenecen a Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir más. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Satanás todavía quiere ser gobernante supremo. Está librando una batalla intensa por el corazón, la mente, el alma y el espíritu del hombre. Sus estrategias están dirigidas contra Dios, su plan y su pueblo. La batalla continúa hasta el conflicto final, el cual estudiará en el último capítulo de este curso. El significado de la guerra espiritual. La guerra espiritual es el análisis y la participación activa de la guerra espiritual invisible. Incluye el estudio de las fuerzas opuestas del bien y del mal, las estrategias de Satanás y las estrategias espirituales para vencer a Satanás. La guerra espiritual es más que un mero análisis de principios espirituales. Incluye la participación activa en la guerra mediante la aplicación de estas estrategias en la vida y el ministerio. Una de las más efectivas estrategias de Satanás es mantener a los creyentes ignorantes de sus engaños. Pablo dice que es importante conocer las estrategias de Satanás para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Debemos aprender todo lo que podamos sobre las estrategias del ataque de Satanás. Debemos también entender las bases bíblicas de la victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. Estamos llamados a un combate inteligente, basado en el entendimiento de la guerra espiritual en este principio llave. Debes conocer todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas. Son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Es decir, las situaciones, como dijo Cristina ahorita, que está viviendo y que vivimos cada uno de nosotros, está reflejando el ataque espiritual que el enemigo tiene para con cada uno de nosotros, porque es real. O sea, el mundo invisible se hace visible también atacándonos a nosotros, y de la misma manera se hace visible el poder de nosotros contra las tinieblas en el mundo real. Pero ¿qué pasa? La batalla no se gana, se ven los resultados en el mundo real, pero se gana primero a nivel espiritual. Por eso yo siempre le digo que de rodillas somos más altos. ¿Ves? Por eso lo pueden ver. Y es importante, ¿por qué? Porque ahí es donde se gana la batalla o se pierde. Quiero avanzar, a ver si terminamos este capítulo, que esto es introducción, esto ustedes lo deben conocer al dedillo. Aunque en el mundo natural los problemas pueden ocurren a través de circunstancias de la vida. La base de estas batallas naturales está en el mundo espiritual. La historia de Job. Te lo dejo de asignación, Job capítulo 1 y 2, que confirma este principio. Hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación, legislación y ambiente mejorado. No ha funcionado ni funcionará, porque los males visibles de este mundo son el resultado de la causa espiritual en la cual vivimos. Mira que está subyacente, ¿verdad? No pueden ser corregidos por medios naturales. Si el mundo no se vuelca a Dios, si Puerto Rico no se vuelca a Dios, va a terminar mal. Porque sabemos que va a terminar mal. La única forma que las cosas cambien es que se vuelquen a Dios, que vuelvan las iglesias a meterse en las escuelas y las oraciones vuelvan a entrar entre los seres humanos y las vidas vengan arrepentidas al camino. Como único, la tierra será lavada y limpiada. De otra manera, eso no va a trabajar. Ahora bien, lo que nos compete a nosotros, ¿a qué reino pertenece? En el reino natural hay un rey soberano de un reino. Todo el territorio y el pueblo en el reino pertenecen a él. Tiene el poder de la vida y la muerte sobre sus sujetos. Lo mismo es cierto en el mundo espiritual. Eres parte o del reino de Dios o del reino de Satanás. O de Dios o de Satanás tiene el poder sobre tu vida. Nosotros como creyentes sabemos y anhelamos y queremos y deseamos que el poder de Dios esté full blood en nosotros. Eso es lo que es correcto. Eso es lo que tenemos que anhelar. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que practicar.
Entonces, cada vez que nos salimos de la palabra, ¿a qué reino usted está entrando? Cada vez que usted, estoy cansado, no voy a ir al culto, me duele aquí, me duele allá, en lugar de atar y arrepentir y echar fuera, le hace caso a esa dolencia y se queda ¿dónde? En su casa. ¿En qué reino está perteneciendo? Esto es puro, esto es fuerte, esto es radical. Esto no es, ay bendito que me dio pena y hay que no puedo que tengo menstruación. O tengo migraña, me duele la columna. Aquí no hay parámetros para parar, porque Él no te perdona una. Él aprovecha una oportunidad para zanjarte la cabeza. Él aprovecha cualquier cosa para meterte mano. Cualquier cosa. Por eso uno no puede darle oportunidad a esto. No te puedes equivocar. Ustedes lo saben, yo venía con unos osteomielitis aquí, me imponía y él me quitaba el dolor. Y yo hacía lo que tenía que hacer. Y después saliendo por ahí me dolía, otra vez empezaba el dolor. Porque él sabía que yo tenía que cumplir con lo que él me mandó. Y yo sabía que tenía que cumplir. Por eso es que tenemos que ser fuertes. Y créame que Dios hace todo lo imposible, lo hace posible porque tú cumplas con lo que Él te manda a hacer. Él lo hace. Pero tenemos que nosotros quererlo. Una de las parábolas de Jesús ilustra que todos los hombres son parte del reino de Satanás o del reino de Dios. Jesús comparó el mundo con un campo. La buena semilla en el campo eran los hijos del reino de Dios. La mala semilla, la cual resultó en el crecimiento de malezas, cizaña, eran los hijos del maligno. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Mateo 13:38. Ustedes lo conocen. La gente entra en el reino de Satanás mediante el crecimiento natural. La Biblia enseña que todos los hombres son nacidos en pecado. Esto significa que ellos tienen una naturaleza básica pecaminosa o semilla del pecado dentro de cada uno de nosotros. Su inclinación natural es hacer lo malo. Salmo 51:5 lo dice: en maldad he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso lo dijo David. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Puesto que todos hemos nacido con la naturaleza del pecado, todos en algún tiempo hemos sido parte del reino de Satanás. Todos los que se mantienen pecadores continúan siendo parte del reino de Satanás. Todo el mensaje de la palabra escrita de Dios, la Santa Biblia, es apelación al hombre trasladarse del reino maligno de Satanás al reino de Dios. Los hombres son nacidos dentro del reino de Satanás mediante el nacimiento natural. Deben ser renacidos dentro del reino de Dios a través del nacimiento espiritual. La entrada en el reino de Dios es por experiencia del nuevo nacimiento explicado en Juan capítulo 3. Hay solamente dos divisiones de la guerra invisible. Jesús dijo: el que no está de mi parte está contra mí. Esa es la nueva versión. No puede ser neutral en esta guerra. Estás de un lado o estás de un otro en la guerra espiritual. Incluso algunos creyentes, debido a su temor a la confrontación con el enemigo, tratan de ignorar la guerra y tratan de hacer una tregua con el enemigo. Disparate. Eso es como tú decirle: yo tengo la autoridad, pero te dejo que tú hagas eso. Qué triste eso. Sí. Ya hay iglesias que se han unido al ecumenismo siendo evangélicas, ¿sabes? De Estados Unidos. Piensan que si ignoran a Satanás, él no les molestará. Esta es una de las principales estrategias del enemigo. Él trata de dejar inmóviles a los miembros del ejército de Dios mediante sus tácticas de terror. Pero no hay neutralidad en esta guerra. Eres una víctima o un vencedor. El llamado espiritual a las almas está sucediendo. ¿Estás en el lado del bien o del mal? ¿Eres de parte del reino de Satanás o del reino de Dios? ¿O a qué reino pertenece? ¿Eres víctima o vencedor en la guerra invisible?
Esto es importante. Y mira estas maniobras tácticas, ahí hay unos versículos clave para que usted repase la materia en 9 preguntas. Pero quiero leerle de maniobras tácticas el número 3 específicamente. Usted lo va a leer completo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 2, al 3, al 4 y terminamos aquí. Una buena base espiritual es requerida en vistas a efectuar una guerra espiritual exitosa. Si eres un nuevo creyente, obtenga el curso internacional Tiempo de Cosecha llamado Fundamentos de la Fe. Si estás tomando los cursos, que ahí se los explica todo. Ahora, el número 3, que es lo que quiero leer. ¿Sientes que has estado siendo víctima de una guerra espiritual? ¿En qué áreas de tu vida o ministerio has encontrado que has perdido la batalla? ¿Has estado perdiendo la batalla en reino espiritual, reino emocional, reino físico, reino mental, reino de las finanzas, con personalidades humanas? ¿En qué estás siendo derrotado? Es importante identificar estas áreas de derrota de tal manera que puedas aplicar el conocimiento que adquiriste en este estudio en las áreas prácticas de la vida y del ministerio. Relea la historia de Segunda de Reyes 6 que fue discutida en esta lección. Conoces a personas como Jesse o como algunos en la ciudad de Dotán, o cómo podrás ayudarle. Puesto que la guerra espiritual tiene muchas dimensiones, debemos luchar personalmente contra el pecado, socialmente contra el mal en el mundo y sobrenaturalmente mediante el ministerio de liberación. Estudia la Biblia como el manual de guerra espiritual. Es el registro histórico de la guerra espiritual, revelando las victorias y las derrotas de las batallas pasadas. Es profética, mostrando el curso de la guerra hasta el tiempo del conflicto final. Así que hoy los voy a exhortar a que se conviertan parte del ejército de Dios, completo y sin miedo, porque todos los ejércitos en el mundo natural tienen procedimientos de admisión. Estas son cosas especiales que se requieren que hagas unas vistas a unirte a estas fuerzas. ¿Estás listo para convertirte en parte del ejército de Dios? Amén. Amén. Fíjese que hay 5 o 6 puntos que le traje donde el enemigo ha tomado ventaja en su vida. Quiero que usted analice sobre esto en el repaso de ese capítulo y en la área donde usted tenga esa situación, corríjala, repréndala y tome la acción, como dice la palabra, de lo que tiene que corregir. Si es financiera, si es almática, si es emocional, si es que no puede dominarse, no tiene dominio propio, lo que sea, usted se lo va a entregar al Señor. Dios lo va a hacer. Y si no puede, pues viene y oramos por usted. Pero es importante que usted reconozca esa área deficitaria para Dios y efectiva para el enemigo, para que esa deficiencia se convierta en una fortaleza en Cristo. Cuando nosotros somos débiles y entregamos nuestra debilidad, somos fortalecidos. Eso es importante. ¿Para qué? Para que esas áreas sean cubiertas por Dios en nuestra vida y seamos fortalecidos. Pero si usted no las identifica y sigue caminando con ellas, entonces el enemigo sigue tomando ventaja de esa área de su vida y usted no va a ser efectivo en esa área de su vida. ¿Lo pueden ver? Es importante que usted trabaje eso, porque no solamente esto es una introducción, sino es una identificación para que lo que viene próximo usted lo pueda entrar en el engranaje almático de su vida y pueda crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Señor Jesús nuestro. Si usted deja esa parte deficitaria sin entregar, sin corregir, cuando usted va al próximo capítulo que va aumentando el conocimiento, va a quedar cojo y el enemigo va a seguir tomando ventaja de eso y más adelante toma dominio almático de su vida cada vez más. Entonces no va a ser efectivo en la guerra y lo que va a hacer es que usted va a ser más perjudicado que bendecido. Véanlo de esta manera. Si yo me echo una mochila de piedra y me voy a guerrear, pero es que tengo esas piedras por si se me acaban las balas, entonces entra la piedra. Sí. Pues entonces yo voy a ir con esa mochila de piedra a la guerra y esa mochila no me va a dejar accionar rápido, moverme rápido. ¿Y qué va a pasar? Que el enemigo me va a coger más fácilmente, voy a ser presa del enemigo.
Así mismo sucede almáticamente nosotros. Si no tenemos la limpieza del alma porque no entregamos lo que tenemos que entregar o porque identificamos esa área, pues eso no es nada. Pues él la va a usar. Porque él se alimenta del alimento podrido que hay en la nevera suya. ¿Lo ven? Se aprovecha de eso. Y cuando usted viene a darse cuenta, eso sale más adelante y usted, esa área que no trabajó, le cedió la autoridad al enemigo como se la cedió a Adán. Entonces es inefectivo en la guerra espiritual. Si yo le, mira de otra manera, si yo a usted le doy un fusil de un M16 con una carabina ahora que la hacen livianita, pero usted se empeña en volver a buscar la vieja nomenclatura que pesaba casi 7 o 8 libras más, porque aquel le da más estabilidad, porque aquel fue el que usted aprendió, porque le gustaba más bonito que el rifle, y usted va a la guerra y usted se lo cogen con un M16 que lo pueden disparar con una sola mano. ¿Quién usted cree que lleva la ventaja? El que lleva el arma liviana. Pues así tenemos que ser nosotros. Tener nuestra alma liviana, limpia, para poder guerrear. Pregunta, duda. No hay duda. No hay duda, eso está claro. Está bueno esto. Amén.